Vamos a empezar con un tema que para mí es uno de los temas que más me gusta a nivel organizacional, que es el tema de cultura. Particularmente porque es uno de los temas que uno menos atención le presta, ¿sí? Menos atención le presta, pero es lo que más resultados da en la organización. ¿Por qué? Cuando tú, por ejemplo, y eso es una cuestión, puede ser semántica, pero más que semántica, yo creo que tiene un trasfondo. Hay una gran diferencia entre alinear y conectar. Cuando tú dices que necesitas que las personas se alineen a un tema de una estructura o una estrategia, pues básicamente la estás obligando a algo, ¿cierto? A alinear que construyan uno detrás de otro. Conectar es cuando tú logras que ese propósito de la organización, lo que hemos llamado propósito superior, que recuerden que nosotros definimos propósito superior como aquello por lo que existe la empresa, lo que es fácil por hacer, por lo que las personas compran los productos, por lo que existe en el mercado, que no había preguntas tales como, oiga, ¿qué pasaría si la organización deja de existir en algún momento? Cuando tú conectas, ese propósito superior con el propósito de vida, la gente dice, uy, qué barbaridad. ¿Sí? El 70% de las personas renuncian a su trabajo no por el salario, renuncian porque no están conectados con lo que están haciendo. Y por eso el tema de cultura se vuelve tan importante en las organizaciones. Ayer en la mañana estaba trabajando con una organización que tiene 98 años en Antioquia, 125 en Colombia, ya ustedes mirarán cuál es. Pero era muy interesante porque era una organización que decía, amamos esta organización, los empleados, ¿cierto? Pero no estamos de acuerdo cómo estamos llegando a los resultados. Es decir, quieren, por así decirlo, la marca, pero hay un problema interno de clima laboral. Hay un problema interno de relacionamiento. Entonces esto hace que cuando nosotros estemos hablando de cultura, estamos hablando de componentes de cómo la estrategia la estamos poniendo en acción. ¿Sí? ¿Y cómo la ponemos en acción? A través de una divulgación o comunicación.
Buenos días. ¿Alguno de ustedes tiene la noticia? No, es Santi. Sí, así es Santiago. Sí, sí. Ah, bueno. Ahorita me dice. Él dice, la divulgación, ¿y uno que divulga? Entonces todo el tema de la misma estrategia divulga los valores, divulga los hábitos, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando uno está hablando de cultura a nivel general? Uno está hablando de cuáles son los comportamientos deseados. Y hay algo muy importante en cultura que uno tiene que reconocer, entender y aceptar, y es algo que se llama la cultura ideal y una cosa que se llama la cultura real. ¿Qué es la cultura ideal? La cultura ideal es aquello que yo aspiro a tener. La cultura real es lo que realmente tengo. ¿Sí? ¿Y qué empiezo a analizar en temas de cultura? Un intermedio entre ambas. Sí, no solo intermedio, sino que tú empiezas a analizar las brechas. ¿Y qué son las brechas? Aquello que no me está permitiendo alcanzar lo que yo quiero alcanzar. ¿Sí? Traducción. Es que yo quiero que nosotros acá tengamos uno de los valores o de los hábitos de trabajo que nosotros vamos a tener aquí en la organización es una alta comunicación. Bien, cultura ideal. Real, no hay espacios de reunión. ¿Sí? Entonces, es que pasa mucho y porque este tema me apasiona demasiado, porque uno es muy bueno, o nosotros como ingenieros financieros somos muy buenos para montar modelos. Modelamos todo lo que quieras. ¿Sí? Y somos excelentes en eso. ¿Qué pasa? ¿Cómo logramos que ese modelo se ejecute? Y es un tema humano muy tremendo. ¿Qué pasa cuando tú eres el director de una empresa y una persona que dice que usted es autosuficiente, usted no necesita a nadie, o sabe que eso no le macho, o venga yo le hago un plan tortuga, ¿cierto? Entonces, hay un tema donde uno tiene que conectar esa estrategia con la complejidad del ser humano. Yo les he contado, en el 2016 tuve la oportunidad de desarrollar un proyecto en Guinea Ecuatorial, África. Y uno de los temas importantes fue que a nosotros nos dio muy duro la gestión de la cultura. ¿Por qué? Porque pues ahí ya llega un tema que es bastante interesante, que son las dimensiones de Hofstede, que nosotros ignoramos ciertos componentes culturales y no logramos conectar a las personas con el proyecto. ¿Qué pasó? Que eso se nos volvió un tema muy económico y una rentabilidad que teníamos por encima del 35% nos fue una rentabilidad a duras penas del 12%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque literalmente las personas no conectan. Entonces, ¿tú cómo haces para que las personas de manera auténtica se conecten al proyecto que tiene la organización? Y hay un tema bastante interesante. Wilmar, por ejemplo, que trabaja en la organización, puede saber que le invierten mucho, en la medida que la organización es más grande, le invierten mucho el tema de cultura. ¿Y qué es invertirle mucho el tema de cultura? Te están recordando para dónde va la organización, cuál es la visión, cuáles son los valores, cuáles son los hábitos de trabajo y demás. ¿Sí? ¿Qué pasa con la cultura? Es algo percibido. Yo les pregunto a ustedes, alguien de la calle les dice, venga, escríbame la cultura de la Universidad de Medellín. ¿Ustedes qué dirían cómo es la cultura de la Universidad de Medellín? Bueno, eso es ve, usted. No, mentira. Pero volvamos al tema. Ustedes les dicen, ¿cuál es el ambiente que se respira en la Universidad de Medellín? ¿Qué hacen ustedes allá en la Universidad de Medellín? ¿Qué nos diferencia a nosotros como Universidad de Medellín? ¿Por qué de todas las universidades del mundo ustedes pudieron estudiar en la Universidad de Medellín? Debe existir algo, ¿cierto? Nada, no entiendo. ¿Por qué ustedes decidieron estudiar en la Universidad de Medellín? Bueno, entonces, ya que tienen el mejor programa de ingeniería financiera de la ciudad y del país, entonces venga, cuéntenme a ver cómo se vive y qué significa estudiar en la Universidad de Medellín.
Relacionamiento entre las personas, listo, está aquí nos relacionamos muy bien. ¿Qué más? ¿Qué tiene la Universidad de Medellín que no tenga, digan otra universidad? Las clases. Graban las clases, listo, muy bien. Muy útil. ¿Qué tiene la Universidad de Medellín que no tenga otra universidad? Un ambiente, ¿ok? Un ambiente tranquilo, ¿cierto? Que tiene unas buenas zonas deportivas, que tiene, entonces uno empieza a decir, bueno, entonces hay espacios donde se piensa en el estudiante y se piensa en los empleados, para que haya un buen bienestar, y empiezas a hablar unas cosas. Entonces, hay un tema que la cultura es algo que se percibe, ¿sí? Es algo que tú no tocas. ¿Sí? Por eso es que a veces nos cuesta tanto nosotros describir la cultura, porque es algo que tú no tocas, es algo que tú sientes, ¿sí? Es algo que inclusive te puede doler en algún momento. Lo que entonces buscamos es cómo nosotros empezar a describir esa cultura y encontrar lo que les decía, esas brechas. ¿Qué quiere decir esas brechas? Esa diferencia entre lo que yo quiero lograr y lo que yo tengo. Entonces decíamos, ojalá, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos esos ojalás, nosotros decimos, venga, ¿cómo llego a esos ojalás de una manera auténtica? Buen día. Y también debe ser algo compartido, ¿sí? O sea, lo deben vivir las personas en la organización. Dentro de cultura, esta definición me la encontré hace algunos años, muy relacionada con el tema del capitalismo consciente, y me dicen que la cultura debe ser algo táctil. ¿Y qué significa la cultura táctil? Significa que tiene que tener algo de trust, confianza. ¿Qué significa confianza? Que una persona va a hacer algo y yo voy a confiar en lo que esa persona está haciendo, ¿cierto? Que hay un tema de transparencia, que hay un tema de, llamémoslo así también, como de tranquilidad de lo que el otro va a hacer, que hay un tema de autenticidad, que hay un tema de preocupación por el otro, un tema de preocupación, y aquí hablamos, una definición muy interesante cuando uno lee estos libros que te dicen caring, te lo asocian mucho con love, y es un tema del amor, pero te dicen no del amor es pues, físico, sino de cómo yo realmente me estoy preocupando porque la otra persona logre y alcance su máximo potencial, yo teniéndole o diciéndole en algún momento lo que tenga que decirle para puntos de mejora, o también reconociéndole lo que le va a reconocer. Un tema de transparencia, ¿sí? Un tema de integridad, un tema de aprendizaje, y muy importante, esto es uno de los temas, un tema muy importante, un tema de empoderamiento, ¿sí? Que aquí es, y me parece muy interesante cuando se habla del tema de empoderamiento, porque es uno de los temas más complejos que existen en la organización. ¿Por qué? Porque si nosotros, y lo vemos en las universidades, cuando nosotros decimos, no te preocupes, yo te anoto en el trabajo, tú no te empoderar, ¿sí? Cuando es, ves, tú vas a hacer esto y tú eres responsable de esto, tú eres accountable o tú eres responsable de los resultados que pasen o dejen de pasar en una organización. Entonces, la cultura viene con un componente muy humano, y nuevamente, cuando tú logras que las personas se conecten, las personas van a trabajar por la organización y van a decir, cuando tú dices que hay una cultura sana, cuando las personas llegan en algún momento y te dicen, qué bacano es venir acá, qué bacano es estudiar, qué bacano es trabajar, ¿sí? Entonces eso permite que las personas estén conectadas con la organización. ¿Qué decisiones son afectadas por la cultura? Entonces, la cultura afecta, por ejemplo, el tema de la organización. Voy a mirar si encuentro aquí algo para mostrarles. Sí, lo tengo aquí.
Tú ves la cultura a nivel organizacional, pero también a un nivel país. Cuando tú, por ejemplo, tienes una organización que se está expandiendo a nivel internacional, tú ves, por ejemplo, mucho lo que son las dimensiones de Hofstede. ¿Y cuáles son las dimensiones de Hofstede? Tú, por ejemplo, empiezas a analizar cuál es la distancia de poder. ¿Sí? Hagamos el ejercicio para acá, para nuestra cultura. Nosotros somos una cultura que trabajamos la jerarquía o buscamos estar todos al mismo nivel. ¿Qué creen? El tema de jerarquía. ¿Y por qué no lo quieren analizar desde jerarquía? Porque es un tema que viene de la estructura de familia que tiene nuestro país, ¿cierto? Somos una cultura colectiva o una cultura individualista. ¿De acuerdo? Individualista, colectiva para rumbear de pronto, pero individualista para muchas cosas. ¿Y uno en dónde soporta eso? El año pasado Colombia cayó en los índices de transparencia. ¿Sí? Cuando tú hablas, por ejemplo, de todos los esquemas de corrupción, que es uno de los grandes males que tenemos nosotros como país, ahí es donde uno empieza a decir que hay una cultura más de uno gana, los otros pierden. Nos gusta la incertidumbre, nos gusta la certeza. Nosotros somos muy de certeza, por eso es que hacer proyectos a largo plazo nos cuesta. Ejemplo, ¿cuánto llevamos construyendo el metro de Bogotá? No se diga más. Es una cultura muy de feminidad o masculinidad, eso no quiere decir hombres y mujeres, sino que es un tema de la estructura de poder o un tema de bienestar. Nosotros no tenemos una cultura de poder, no tenemos esas culturas de bienestar, por ejemplo, cuando empiezan a mirar los países nórdicos, ¿sí? Buscamos el tema de largo plazo, un tema de corto plazo, lo mismo con lo que habíamos anteriormente hablado, el tema de corto plazo. Nos gusta la represión o la satisfacción, nos gusta excesivamente la satisfacción, ¿cierto? Y por eso buscamos también, de alguna forma, incumplir la norma. Entonces, esto, por ejemplo, es un componente que uno analiza a nivel cultural cuando quiere ampliar sus operaciones al exterior. Entonces, ¿qué decisiones son afectadas por la cultura? Una decisión que se afecta demasiado o decisiones que afectan demasiado es la planeación. ¿Por qué? Como a nosotros no nos gusta el riesgo, ustedes mismos lo dijeron, estoy de acuerdo, como a nosotros no nos gusta mucho el riesgo, entonces a nosotros no nos gusta mucho el riesgo, los planes muchas veces no se vuelven retadores. ¿Qué hacen los planes para nosotros? Los planes entonces básicamente se hacen sobre lo conocido. ¿Sí? Entonces nosotros decimos que cuando se hacen sobre lo conocido, muchas veces no generamos un proceso de innovación y desarrollo dentro de la organización. ¿Sí? Si trabajamos por equipos o por individuos, porque no es lo mismo usted hacer un proyecto cuando usted es el único que le está marchando al asunto o cuando usted tiene un equipo que lo está respaldando. ¿Sí? Termina pasando que trabajamos más por individuos que por equipos. También un tema interesante en la planeación, y es que cuál es el nivel de detalle que nosotros hacemos para entender y para comprender de qué manera un ambiente, un contexto competitivo puede estar afectando a la organización. A nivel organizacional, el nivel de autonomía. ¿Cuál es el nivel de autonomía que tienen las organizaciones? ¿Cuál es el nivel de autonomía que tienen las personas dentro de la organización? ¿Sí? ¿Cuál es la posibilidad? Y es algo bastante interesante, y es que en la medida que la empresa empieza a crecer, hay algo que nosotros consideramos a nivel de cultura y se llama la organización por silos. ¿Sí? ¿Cuáles son los silos? Que es donde almacenan esos tubos grandes, donde almacenan trigo y otras cosas, ¿cierto? Entonces cada cosa es independiente. Pasa cuando la organización va creciendo, cada más que eso que conecté con la emoción. Pasa que entonces el área de finanzas me hace el favor y no me toca el área de mercadeo. Los de mercadeo no se meten con los de finanzas y más.
Se vuelve una organización donde están compitiendo entre ellos. En el tema del liderazgo, estamos mirando qué tanto nos importa la satisfacción de los empleados. Cuando hablamos de la satisfacción de los empleados, aquí estamos nosotros hablando de temas de qué pasa en muchas organizaciones, particularmente cuando van creciendo. En muchas organizaciones cuando van creciendo, y entre más pequeñas son, ¿qué dicen a los empleados? Usted tiene que estar agradecido porque tiene trabajo, yo le estoy pagando para trabajar. Eso pasa mucho en esa relación y se vuelve algo bastante feo, pero pasa demasiado. ¿Cuáles son los estilos de liderazgo? Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué tanto ustedes se están preguntando, y que tengan la redundancia, cuál es su estilo de liderazgo? Y eso es lo que ustedes van a encontrar en la organización cuando ustedes sean líderes, cuando sean jefes. ¿Sí? ¿Cómo se hace para encontrar el máximo potencial de las personas que dependen de ti? Tú tienes un estilo de liderazgo paternalista, tienes un estilo de liderazgo autocrático. ¿Cuál es el estilo de liderazgo y cuál es el que más beneficia y cuál es el estilo de liderazgo que requiere la organización? A veces nosotros, les voy a decir, cuando uno contrata, para uno de los temas más difíciles, y ya se los he dicho, uno debe demorarse mucho para contratar, debe ser rápido cuando tiene que terminar un contrato. ¿Y qué pasa? Cuando usted está contratando y usted está en una entrevista laboral, una entrevista laboral normalmente dura por ahí 30 minutos. Usted en los 5 primeros minutos ya tomó la decisión si usted quiere contratar a esa persona o no. En los otros 25 minutos está usted justificándose por qué sí o por qué no. ¿Sí? Entonces, uno como empieza a decir que eso está bueno, cuando uno también tiene un estilo y un componente de liderazgo donde está muy claro los mal llamadas habilidades blandas, ¿cierto? Cómo se trabaja todo el tema de la crítica y el tema del aprendizaje, y a nivel de control, qué tanto nosotros estamos mirando y qué criterios estamos nosotros desarrollando para hacer evaluaciones de desempeño, ¿sí? ¿Qué pasaría con un tema de cultura? Vea, me pasó en una organización bastante pequeña, 5 empleados, teníamos una persona que dependía de otra. Dijimos que vamos a tener una cultura más road to market. ¿Qué quiere decir road to market? Muy enfocada en el mercado, es decir, muy enfocada en ventas. Entonces hicimos una reestructuración, digamos, pues solo 5 peludos, ¿cierto? 5 personas. Entonces, 2, pues una que era la líder y la otra colaboradora, le dijimos, no, vamos a hacer una reestructuración donde ya esta colaboradora no va a depender de la líder, sino que va a tener un cargo donde pues no llega al nivel de impacto de lo que era la líder, pero va a estar haciendo ciertas funciones de la líder, y a la líder no se le va a bajar el sueldo. Depresión en la que cae esa líder. Por un tema de poder, por un tema de ego. ¿Sí? Porque es que yo antes era la jefe y ya se vuelve mi colega. ¿Usted cómo trabaja eso? Hágame el favor y cuénteme usted cómo mete el tema del miedo en una proyección financiera. Es bastante complejo, y ese es el tema de cultura. Y entonces uno dice, ¿usted quiere entender de cultura? Empieza a entender que hay unos psicólogos. Empieza a entender qué pasa con el comportamiento humano. ¿Sí? Hay un tema que a ustedes les interesa bastante. Este tipo tiene unos cuentos muy bacanos, Simon Sinek, y él habla que nosotros como seres humanos tenemos unas sustancias químicas que el cuerpo emite, ¿sí? Pero que muchas veces emite de forma natural y otras hay que pedirle que las emite, ¿cierto? Entonces, esto es el modelo de endorfinas, dopamina, serotonina, oxitocina, ¿sí? Entonces uno empieza a decir, ¿cómo así que son esas vainas? Entonces uno le explico la que es más de moda para nosotros, la dopamina. ¿Pero la dopamina? La satisfacción inmediata, ¿sí? ¿Por qué entonces nosotros vivimos tan pegados al celular? Porque eso nos da mucha dopamina. El problema es que la dopamina se vuelve adictiva, ¿sí?
Entonces por eso es que uno dice, venga, ¿cómo nosotros hacemos un... que hay cosas bastante interesantes. Usted tiene hasta retiros espirituales en Santa Elena para desconectarse del celular. Hay otras cosas. Pero entonces uno empieza a decir, yo cómo genero a nivel organizacional las endorfinas, las dopaminas, la serotonina, la oxitocina, y ahí uno empieza a tener claridad de porque hay ceremonias de grado. Porque es que nosotros necesitamos también sentir ese momento donde alcanzamos una meta y somos reconocidos por ello. Porque no es un compromiso humano, ¿sí? Pero si uno lo ve, básicamente es que te están entregando un cartón y te lo pueden entregar en cualquier otro lado. Pero resulta que nosotros como seres humanos somos seres sociales. Entonces nosotros necesitamos pertenecer a una tribu. Por eso nosotros desarrollamos un tema de ceremonias. Por eso es que nosotros también desarrollamos ceremonias donde empezamos a decir el empleado del mes. ¿Por qué? Porque es que nosotros necesitamos saber que somos reconocidos y que somos tenidos en cuenta dentro de la organización. Esto es la oxitocina, por ejemplo. ¿Sí? Y uno empieza a mirar, bueno, ¿por qué es importante yo tener unas metas claras? Porque si yo tengo unas metas claras, es la endorfina, aquello que finalmente me logra pasar el umbral del dolor, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Y uno cuando lo mira en nivel corporativo, uno cómo lo entiende. Cuando tú logras que las metas sean claras y tú dices, voy a trabajar por esa meta, y no me voy bien aquí, sigo para adelante, ¿cierto? Estos son temas culturales. Entonces, cuando yo estoy hablando de la meta, y esto es pues, como el círculo virtuoso que me gusta a mí tanto, nuevamente la meta viene, la estrategia y la cultura viene con algo importante y es ¿qué tanta claridad existe de los propósitos, del propósito superior? Hay organizaciones que tienen propósito superior y la organización ni los mismos directivos ni los mismos empleados lo conocen. Eso hay que comunicarlo. ¿Sí? ¿Cómo nosotros sabemos que el lema de la universidad es ciencia y libertad, ¿cierto? Pues porque nos está comunicando en todo momento. Entonces ya falta entonces qué diría la organización si quiere trabajar esos lemas y los valores, qué significa ciencia y qué significa libertad, porque eso hay que definirlo. Y eso viene un tema de significados comunes. Lo que puede ser para ti libertad, para otra persona puede ser libertad. Entonces venga, pongámonos de acuerdo qué significan los significados comunes. ¿Cuáles son los valores compartidos y los hábitos de trabajo? Hablaba con una organización en estos días y decía, nosotros teníamos un tema donde ninguno debía escribir un correo después de las 9 de la noche. Y hablábamos y decíamos, es que nosotros somos una organización donde tenemos que estar atendiendo a clientes a toda hora. Eso no es posible. Venga, cambiemos el tema donde cuáles son los momentos de desconexión de las personas. ¿Sí? O sea, lo que son unos valores, unos hábitos de trabajo para una organización no necesariamente son unos hábitos de trabajo que sirven para otra organización. ¿Sí? ¿Cuáles son los grupos de interés? Y recuerden que los grupos de interés son más de 13. Nosotros hablamos de grupos de interés. ¿Cuáles son? Los dueños, ¿sí? Los inversionistas, los clientes, los proveedores, estamos hablando del gobierno, está hablando uno de los medios de comunicación, está hablando uno de medios de comunicación, está hablando uno de la comunidad, en general. ¿Listo? Entonces, cuando uno está hablando de la relación con los grupos de interés, uno empieza a preguntarse ¿cuál es mi estrategia? ¿Cuál es mi estrategia para... Wilmar, adelante. Profe, buenos días. Es que la cámara se ve muy enfocada al tablero. Está muy pegada al tablero, se ve muy enfocada hacia lo que está escribiendo, no se ve de lejos.
No te preocupes, ya mismo, espérate, yo dejo de compartir y miro. No, ahí está. No, es que vaya que no haya leído, no, 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 no. Qué vergüenza, venga, pero porque está enojando. Wilmar, espere un ratito que es un poquito. Ah, no, dale, profe, tranquilo. Espere, Tranquilo. Eso ahí. Listo. Eso. Ya, Bueno, ya, gracias. gracias, discúlpame, no sabía, no me había dado cuenta. Tranquilo, gracias. No, está un poquito, o sea, yo creo que le revelaba los pecados a uno, ¿no? Qué cosa, bueno, volviendo aquí. Volviendo con la línea de pensamiento. Entonces, cuando yo genero, uno de los temas que uno también debe estar trabajando a nivel cultural, yo debo identificar cuáles son los grupos de interés y cuál es mi estrategia de relacionamiento con los grupos de interés. ¿Sí? Hay ciertos grupos de interés que yo reconozco que existen, pero digo, no, con ellos no me voy a relacionar. ¿Sí? Entonces uno diría, hombre, la comunidad, claro, la comunidad. Yo les pregunto, ¿qué pasaría a la comunidad si dejase de existir la Universidad de Medellín? Estamos hablando de la comunidad, no solo hablemos de nosotros como clientes empleados, ¿sí? Pues nosotros tendríamos que mirar otra opción educativa, posiblemente, pero ¿qué le pasa a la comunidad? ¿Qué le pasa a los negocios cercanos? ¿Qué le pasa a las familias o demás que necesitan el tema del consultorio jurídico? Y más, ¿cierto? Entonces, uno dice, venga, si hay un impacto en la comunidad, ¿y cómo los va a atender y cómo me va a relacionar con ellos? ¿Cómo me estoy comunicando? Y un tema bastante importante, y esto está empezando a coger mucha fuerza en las organizaciones, ¿qué significa el ser humano para la organización y cuál es el estilo de liderazgo que yo quiero tener? Sé que uno, estando aquí, uno no lo ve, solo cuando está en la organización. Un tema cuando uno organiza hay que trabajar en cultura, ¿sí? Hay que trabajar en cultura, puede ser un proceso que puede tardar 2 o 3 años, porque implica hábitos, ¿sí? Un libro que yo les recomiendo que lean en tema de hábitos, Hábitos Atómicos, de James Clear, que dice, uno no puede pretender generar unos cambios de la noche a la mañana, uno genera cambios con pequeños cambios que se vuelven permanentes. ¿Qué hace Toyota para mejorar? O sea, yo creo que si uno quiere trabajar mucho el tema de la cultura, uno tiene que ir un poco más oriental. Nosotros somos muy occidentales. ¿En qué sentido somos muy occidentales? Somos muy enfocados al resultado, ¿sí? Y el proceso importa. ¿Y por qué el proceso importa? Entonces, ¿qué hacen en Toyota? Le dan a todas las plantas, me dan el favor y me puso para este año una eficiencia del 0.1%. Eso puede ser nada. Multiplica cuántos carros vende Toyota, cuántas plantas tiene en el mundo, es un montón de dinero, ¿sí? Entonces nosotros hablamos que genera el tema de cultura un reto bastante grande en el tema de relacionamiento con los clientes, en el tema de los relacionamiento con los dueños y demás, todo lo que tiene que ver con los grupos de interés y nuevamente hay que tener claridad de nuestro estilo de liderazgo. Nos dice que entonces el comportamiento humano fluye desde 3 fuentes, deseo, emoción y conocimiento. Un tema trabajando mucho, me gusta trabajar mucho con la pyme y ojalá con la micro, porque todo lo que tú estudias, todo lo que tú aprendes, realmente aplicarlo es un poco complejo, ¿sí? Porque pasan cosas que tú nunca pensarías que pasan en una organización. Entonces, eso es muy chévere porque te lleva a pensar muchas cosas. Y para mí, por ejemplo, los que son emprendedores y demás, hay 3 componentes muy relacionados con lo que nos dice el señor Platón, ¿sí? Usted debe tener fe, pasión y resiliencia. ¿Sí? Usted debe creer en lo que está haciendo. Y eso aplíquelo, por ejemplo, para ustedes que están estudiando. Fe, pasión y resiliencia. Usted cree en su negocio, usted cree en lo que está haciendo. A usted
lo emociona, usted está apasionado por eso, y usted es capaz de resistir cuando las cosas no van fluyendo de la manera que tú quieres que fluya. ¿Sí? Vas a tener momentos donde la vida te va a poner a prueba. Ya les digo, era tan teso el tema de la organización ayer, que uno hacía una pregunta y todo el equipo, de 19 personas, ninguno hablaba. Y era el equipo directivo. 29 personas y nadie hablaba. O sea, y es muy tremendo. Ahí es lo que empieza a detectar el tema de confianza. Muy bien. How do you get people to see things they otherwise wouldn't see, to think about problems in ways they otherwise wouldn't think about? We need to listen to communities. We need to include them in the dialogue and the discussions. We need to bring the best that science has. We need to bring the best the global community has. It's not good enough to be clever. It's not good enough to be creative. It's not good enough to come up with a good story. Effectiveness is really the key, and that's what behavioral science will improve. Can we combine statistics, data, and art and aesthetics all together to understand this question that have to do with poverty, with behavior, with communities, resilience, with inclusion? Working on a project to reorient the literature on crisis management and embed ideas about resilience. There's been a lot of discussion about predictable surprises. I want to understand what happens in the period before chaos arrives. A form of art can be instrumental in either changing norms or providing information that people in a community might need. My region, Southeast Asia, is one of the most disaster-prone regions in the world. So what I'm trying to do is to showcase how differently we might respond to disasters if the culture and the context is different. I take a look at the work of Gado and how he has been able to explain things in a very visual way. It got me thinking about, okay, maybe we should consider using cartoons, for example, when we talk about disaster preparedness. I'm working on Kenyan constitution in graphic form. We haven't seen an attempt to educate the masses with the new document. You are not only producing a book, but you are also building a citizenry that is aware of the law. My project is called the Rap Research Lab. It's a big data project that allows us to understand the geography of the language in hip hop and how that relates to other data sets. A flat line is a flat line is a flat line, so we have to make this more dramatic. How to make it more visually appealing without messing with the truth of the data. So there's this incredibly organic thing that can only happen in this kind of magical environment where people who are interested in the same broad area but come at it from different vantage points. But this theme that we're talking about is all about human behavior. And what I really wanted to look at was how big of a divide is there in human behavior? I think it raises very legitimate ethical questions. You can really compromise your standing in a community, your reputation, your impartiality, if you're seen as being part of a legal process and not just a therapeutic care provider or a healthcare worker. So I'm starting to think about institutional resilience on many levels itself. That's not how I planned to think about this work when I arrived here 3 weeks ago, but it is now, and I'm actually very grateful for having been sort of pushed to think of it that way. You know, I'm obsessed around saving newborn lives in communities. I just realized that there is so much amazing ways that we can actually make this world a much better place. And science just happens to be one of them. Been a journey inward in terms of reflecting on my own work and having really the respite from your day-to-day responsibilities to get completely engaged. But it's also been this journey with others and thinking about their work and how it informs my work, and something sparks that I don't think you can quite script.
my world just expanded. Cuando tú hablas entonces de cultura, y es muy interesante lo que el video hace, uno lo que busca primero es un tema de cómo logras la efectividad. ¿Cierto? ¿Y qué quiere decir efectividad? Lo que tú estás viendo cuando tú estás buscando lograr la efectividad es que estás buscando alcanzar los resultados. Cuando ya ves que las personas están alcanzando el resultado, tú le vas a dar un tema de eficiencia. ¿Sí? Ya. Cuando una organización grande puede empezar a decir, una organización por ejemplo tipo Argos, tipo Bancolombia y demás, va a trabajar en cultura, es un proyecto que va a valer de 600 a 1.000 millones de pesos. ¿Sí? Claro, porque usted tiene que trabajar directamente con las personas y ojo, ahí usted necesita a las personas muy presencial, entonces no puede ser grupos grandes, porque entonces uno no puede tener unos cambios en grupos grandes. Entonces imagínense el costo que tiene de cultura. Entonces, lo que tú buscas primero cuando tú quieres es que la gente empiece a alcanzar el objetivo de efectividad. ¿Sí? Hay una desalineación entre los resultados que están alcanzando. Normalmente tú empiezas a trabajar el tema de cultura es porque hay un problema de ambiente laboral y al haber un problema de ambiente laboral normalmente no están consiguiendo los resultados. ¿Sí? ¿Por qué lo digo así? Juan, normalmente pasa que si hay un buen ambiente laboral, la gente dice, vení, que no vamos a poner a hacer porque no estamos alcanzando lo que estamos haciendo. Este era el objetivo, y donde vamos, ¿cierto? Cuando no pasa eso, o sea, uno dice, tengo estas metas y no las estoy alcanzando, o me está costando mucho. ¿Sí? Entonces uno lo que empieza a mirar es, venga, vamos a alinear a las personas, perdón, vamos a conectar a las personas, ¿sí? Para que alcancen el objetivo. Y luego busco que ese objetivo lo alcancen de una manera más rápida, ¿sí? Utilizando el menor uso de los recursos. Uno en este tema entonces empieza a hablar, vean, cómo uno logra manejar los conflictos en la organización. Creo que es muy interesante. Es que aquel me cae mal y es de mi equipo de trabajo. Entonces uno también, ¿qué va haciendo con él? Entonces, esos conflictos es lo que uno trabaja en tema de cultura. Entonces uno está mirando el tema de las actitudes, la personalidad, la percepción, el aprendizaje, la motivación, que la motivación es muy bacana, ¿cierto? Hay una motivación intrínseca y una motivación extrínseca. Motivación intrínseca, tengo que aprender inglés porque me es una herramienta de competitividad. Motivación intrínseca, si no aprendes inglés no te gradúas. Entonces es muy diferente que lo obliguen a uno a que sea algo que le nazca a uno, ¿sí? Cuando yo ya voy pensando que estoy en una organización, ya no hablo sobre el comportamiento individual, sino grupal, porque voy a establecer unas normas, unos roles, debo tener claridad de la liderazgo y solución de conflictos. Y eso hace que tenga que tener en cuenta todo el tema de las mejores prácticas de talento humano. La organización la debo ver como un iceberg. ¿Cómo digo como un iceberg? Lo que hundió al Titanic no fue lo que se veía del iceberg, era lo que estaba, es lo que nosotros no vemos, ¿cierto? Y eso pasa dentro de la organización. Nosotros qué vemos, la estrategia, lo que nosotros escribimos de estrategia, los valores compartidos, la visión, las metas, las políticas. ¿Qué no vemos? Las reglas no escritas, los mitos, no vemos las percepciones, no vemos las tradiciones, no vemos ciertas normas. Y es como nosotros empezamos a buscar y a destapar más este iceberg para conocer realmente la organización. Samuel Aladino.
Alejandro Amaya, Anita Bedoya, Carolina Bedoya, Pablo Betancur, ¿cuál fue ya? Muy bien. Santiago Buitrago, Jaime Castro, Jimena, Tiziana, Valeria, Joseph García, Santiago Giraldo, Cristina Gómez, Federico Grisales, ya nosotros nos traen noticias para el próximo miércoles. Bueno, nos toca, si viene de Santiago y tú, los dos. Y yo creo pendiente de Cristina. Juan José Loaiza. Pero entonces Santi que la trae no todavía. Sí, pero para Cristina dice, no, yo no sabía. Entonces yo le digo, aunque yo sé que ustedes se comunican muy bien, pero yo le dije. Entonces los dos entonces para el miércoles, Santiago y Federico. Sí, Santiago siempre aquí normalmente. Angie López, Juan José Martínez, Sara Montoya, Valentina Moreno, Juan José Ospina, Miguel Poza, María Juliana Quintero, yo la vi, Juliana Ramírez, Juan David Rojas, María José, Wilmar Virtual Jonathan Valencia, Santiago y María Camila Jorge. Bien, en esto de cultura, yo tengo que decirles algo muy personal. Yo trabajé en una organización 18 años, tiempo completo, me retiré. Y es muy tremendo porque pues, por ciertas cosas voy a la organización, ya no como empleado a tiempo completo, y es como si tuviera una camiseta aquí que era yo renuncié, sobreviví, háblame de tus problemas. Es impresionante porque tú llegas mucho a esa organización y la gente dice, yo estoy aburrido aquí. O sea, y entonces uno dice, nadie te está colocando una pistola para que tú estés en el sitio que no quieres estar. Y ¿sabes cuál es la respuesta que yo recibo más constantemente? Es que no voy a encontrar un empleo que me pague lo que me está pagando. Y entonces son personas que están yendo de manera automática a una organización y no hay nada más tremendo que uno trabajar aburrido. Se vuelve un tema increíble de... Eso es algo, no sé si Marx habló de eso, que obreros desapropiados con lo que hacían, con su vida. Y no lo hablo solo a nivel de personas o obreros o demás, en todos los niveles. Desapropiados con lo que hacen. Y más allá ahí es un tema como de pérdida de sentido, de significado de lo que está haciendo. Es un tema muy berraco. Entonces uno dice, ¿cómo logro? Y hay personas, ya, hay otra cosa que se les digo. Alguien que yo aprecio mucho, ella decía, tú puedes llevar el caballo al bebedero, más de ahí no puedes hacer. Tú puedes hacer ciertos temas también de clima, de cultura y demás, porque la gente no quiere caer donde uno dice, hey, nadie te está obligando a estar donde no quieres estar. ¿Sí? A mí todo, pues, desde que me gradué me ha gustado mucho el tema de enseñanza
y busco mucho enseñar, y me encantan, tengo que decirlo, me apasiona más el predado que el poslado. ¿Por qué? Porque tiene un tema donde ustedes lo retan a uno mucho en muchos componentes, particularmente en metodología. Una estudiante hace varios años, en diagnóstico, muy pila, tesa, hacía todas las pruebas, en los exámenes, no lo ganaba, no sé, pero no lo ganaba. Entonces yo llego y le hablo de mí, ¿qué te pasa? Me dijo, no, es que yo estoy estudiando lo que yo no quiero, yo estoy estudiando lo que yo no quiero. Y bueno, ¿qué quieres estudiar? Cocina. Mi tesis. O sea, y créanme que esos componentes pasan mucho en la organización. Uno dice, ¿cómo así que yo estoy estudiando? Tengo que, ay, ¿por qué estás haciendo eso? Porque mi papá quiere. Y eso se lo digo en tema de universidad, pero en tema laboral lo que yo veo muchas personas que están trabajando simplemente por el sueldo, por meterse. Y lo más berraco es cuando les terminan el contrato, ahí sí llegan a una depresión común. Bueno. Pero yo como gerente, es que yo como gerente también necesito generar como esa dependencia en mis empleados, ¿no? Porque pues también van a llegar personas en que van a decir, entro y me voy a los 2 meses. Yo también necesito generar esa... ¿Cómo hago eso sin amarrarlos? Mira, eso que estás diciendo es algo muy interesante, Tiziana. ¿Tú cuántos años quisieras trabajar en una empresa? Más de 5. Te sales del promedio. ¿Tú cuánto quisieras trabajar en una empresa? Mucho, uy. Pablo, ¿usted cuánto quisiera trabajar en una empresa? Poquito. Hay un tema, y eso es lo que tú dices, es algo que estamos analizando mucho en la organización. ¿Cuánto es poquito, Pablo? El promedio de la generación de ustedes está entre máximo 3 años de estar en una organización. ¿Sí? Los que dicen que más de 3 años es una excepción, ¿cierto? Bacán. Pero entonces uno, ¿qué tiene que hacer? Uno empieza a generar unos temas de retención de talentos. Porque cuando yo tengo que las personas me quieren ir rápido, no está mal, pero es un costoso muy alto para la organización, porque no solo es un tema de cuánto me cuesta a mí hacer las entrevistas de selección, hacer todo el proceso de entrenamiento y para que las personas me vayan. Entonces uno genera unos temas de cómo empieza a generar unas condiciones para que las personas quieran quedar más. Entonces empiezan a hacer. Una organización empieza a decir, te va a pagar el gimnasio. Otra organización empieza a decir, venga, hagamos un trabajo híbrido. Otra organización empieza a decir un trabajo remoto hasta cierto punto. Hasta ahí. ¿Sí? Hay una cosa, Tiziana, ya que me hace la pregunta, y es, tú puedes tener las mejores condiciones, o tú le puedes decir, como gerente, yo garantizar que las personas tengan las herramientas para que desempeñen sus trabajos. Yo no puedo garantizar felicidad. ¿Y por qué hablo de felicidad? Porque la felicidad es un concepto subjetivo. Lo que te hace feliz a ti no me hace feliz a mí. Entonces yo puedo tener a la persona con la mejor oficina, con la mejor cosa y nada le hace nada lo fácil. Y le puedo decir lo siguiente, con la pregunta que me hace. ¿Usted sabe cuánto dura la felicidad de un aumento de sueldo? Un día. Normalmente dura entre 3 y 6 meses, ¿cierto? Después, ¿qué pasa? Se volvió una pintura y uno, ¿qué quiere? Más. Entonces el salario se volvió un tema no suficiente. Entonces uno dice, venga, ¿cómo empiezo a hacer otros componentes? Entonces uno, ¿qué pasa en organizaciones? Empiezan, por ejemplo, a decir, venga, yo te voy a formar, que hagamos una contraprestación. ¿Sí? Hay organizaciones que dicen, yo te pago mitad del estudio y tú te pagas la otra mitad. ¿Listo? ¿Qué necesito? Pues que te quedes un tiempo más. O hay organizaciones que te dicen, yo te pago todo el estudio, pero que te quedas un tiempo igual. Entonces empiezas a mirar temas de cómo lo puedes retener a la persona, pero lo más es que logres que tengas un ambiente laboral tan tranquilo que las personas digan, qué bacano venir acá. Porque te lo voy a decir, una persona aburrida, porque tiene que trabajar y porque usted empieza a hacer desastres. Inclusive uno lo que más dice es, no, me equivoqué con usted, siguiente.
Entonces uno tiene que mirar cómo hacemos unos componentes. Hay que es muy importante en Tiziano. Puede sonar, no, inclusive como tonto, pero la conversación. Privilegien espacios de conversación con las personas. Escuchen. Y uno como gerente desarrolla dos cosas: piel de rinoceronte y espíritu de teflón. Porque uno lo van a criticar mucho. Uno le van a decir muchas cosas y uno tiene que, literal, se los puede tomar a pecho, pero no le dicen, mira, es que eres autosuficiente, es que no escuchas a nadie. Entonces uno dice, bueno, yo voy haciendo, como voy cambiando, pero tiene que transformar. Entonces, frente a la pregunta que nos haces es sí, hay que buscar estrategias, por eso también tu mano se vuelve tan importante. En temas de estructura, ¿yo qué recomiendo? Vean, algo que pasa mucho en estructura es lo siguiente. Preguntas muy poderosas. Y duele. Vea, normalmente la estructura, uno habla mucho, pero uno sigue hablando de la misma estructura, una estructura jerárquica. Entonces uno tiene el director de la empresa y tiene los vicepresidentes, ¿cierto? Y muchas veces tiene entonces el vicepresidente de mercadeo, el vicepresidente, no sé, de nuevos negocios, por decir algo, el vicepresidente administrativo y financiero. Y por acá ponen a talento humano. ¿Sí? Uno quiere grandes transformaciones, ponga talento humano al mismo nivel de las vicepresidencias, porque tiene poder. Entonces necesita que este vicepresidente sea capaz de decirles de mercado, no, espérate que eso no. Y ahí también lo que hacen grandes transformaciones. Cuando, por ejemplo, el área de talento humano empieza a tener un rol muy directivo, ese es otro tema que tú haces. Porque entonces ya son personas que empiezan a mirar no solo la estrategia, sino el desarrollo. Y aquí se nos viene un tema: ¿cómo logro la productividad del empleado? Otra vez, las dos palabras que nos acompañan: efectividad y eficiencia. ¿Qué pasa? Claro, ¿ustedes saben cuál es el día que la gente se incapacita más? No, normalmente los viernes en la tarde y nadie contesta el nombre porque ya tienen espíritu de fin de semana. Los lunes es un tema muy de incapacidad, ¿sí? Pues algunos porque se van a jugar fútbol y se lesionan y todo, entonces van al otro día. Pero es porque quedan a existir el domingo a la tarde una enfermedad estomacal. Es que mañana tengo que ir a trabajar, ¿cierto? ¿Por qué? Pasa lo siguiente: cuando hay un problema, el viernes, ¿qué dice uno? No, yo ya lo dejo para el lunes. Entonces todo el fin de semana está resolviendo el problema. Y el lunes, que tengo que atender a ese cliente chicharrón, ¿sí? Entonces empieza a existir muchos temas de ausentismo. Entonces uno dice, ¿por qué la gente no viene? ¿Por qué la gente empieza a faltar tanto? ¿Qué pasa cuando yo tengo una alta rotación de empleados? Yo debo medir la rotación de empleados. Mira, en una organización que se dedica al tema de aseo, son 17.000 empleados y tienen una rotación del 5% mensual. Sáquenle el 5% de 17.000, están contratando 700 empleados mensuales. Entonces empieza a decir, ¿y qué puedo hacer? Entonces ellos me decían, Gabriel, dígame qué aspiracional es para una persona decir, yo quiero como proyecto de vida ser alguien que haga SEO. Entonces empiezan a tener una figura en esa empresa de supernumerario. ¿Y qué pasa cuando no va ni el empleado ni el supernumerario en el contrato? Entonces igual, tienes que analizar la rotación y qué vas a hacer. Comportamiento cívico organizacional. ¿Qué es el comportamiento cívico organizacional? Y usted sabe hacer algo muy bueno y usted le enseña a otro a que cómo lo puede hacer todavía mejor. No se queda usted con el conocimiento solito. Eso pasa tanto. Técnicamente, quienes trabajan en la empresa son adultos, pero parecen una guardería. Mira, es impresionante. Hay un tema, puede sonar gracioso, pero nosotros decimos, los que trabajamos mucho con el tema de organización, decimos que hay algo que se llama la gestión del puchero.
Entonces, ¿qué es la gestión del puchero? ¿Por qué se hacen a las caballetas? El puchero, ¿cierto? Por el capricho de una persona, ¿sí? Y entonces tú tienes que gestionar ese capricho y demás, y muchas veces el capricho va a que es que yo tengo el ego da poder. Entonces cuando yo sé hacer algo no se lo digo a nadie porque tú vas a poder. Entonces el comportamiento cívico organizacional, ¿qué es? Tú cómo logras ayudar a otros en el trabajo, cómo estás viendo la satisfacción laboral y qué estás haciendo cuando no se genera un buen clima de trabajo. ¿Qué son las actitudes? Entonces es lo que decimos, declaraciones evaluativas de una persona. El componente cognitivo están las creencias, la opinión, los conocimientos y la información. Vean, es súper teso. ¿Sabes? Es que ojalá ustedes nos pudieran llegar a otros espacios. Me llamo mucho por lo financiero, pero termino en otros componentes mucho más de raíz, porque para mí los resultados financieros son un resultado. ¿Sí? Y hay cosas donde uno le dice a las personas, nosotros venimos con unos rayones de infancia y esos rayones de infancia nosotros o no los tenemos claros o inclusive nos damos mucho látigo por eso. Y uno lo primero que dice a las personas es, perdónense. O es que hay cosas que pasan por creencias o por cómo te educaron desde niño. Y es un tema que tú tienes que empezar a ir trabajando. Y entonces, en el tema de cultura, usted también trabaja un tema donde la persona tiene que empezar a introyectar, a mirar qué hay, porque yo necesito que sea un empleado mucho más comprometido. Cuáles son las emociones y los sentimientos y cómo me comporto frente a algo. Que busques que las personas se involucren, que estén comprometidas para que tú logres ese engagement o compromiso del empleado. Una frase que yo les regalo, no es muy de buena gente. Uno va a ser incoherente en la vida. No voy a ser incoherencia, pero uno de vez en cuando es incoherente. Cuando es, por ejemplo, uno que dice, no, es que yo siempre soy puntual, y llegó el día que no pudiste ser puntual, es incoherente. Aprende de qué pasó y que nosotros en las empresas no necesitamos superhéroes, nosotros necesitamos personas que estén conectadas y comprometidas. Nosotros necesitamos seres humanos y líderes que sepan que son vulnerables. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha whatsappeado o testeado manejando? Ahorita le hacemos la pregunta. ¿Cierto? ¿Por qué decimos? Eso es lo que llaman disonancia cognitiva. ¿Cierto que nosotros no deberíamos utilizar el celular mientras manejamos? No hay más de eso. Hay gente que en la moto y están bien hacer unas cosas, mira, es otro nivel. Pero ¿qué pasa? Y hay una cultura que están cogiendo los guardas de tránsito que se ponen al lado de los carros y quieran mirar si usted está ahí. ¿Eso se debe hacer? No. ¿Por qué? Polarizado. ¿Qué puede pasar? Usted puede ignorar una señal de tránsito, usted puede causar un accidente y demás. Entonces uno sabe, eso es lo que llama la teoría de la disonancia cognitiva. Cuando tú sabes que no debes hacer algo, pero lo haces. ¿Cómo reduce la disonancia cognitiva? Tú tienes que mirar qué es lo que la genera, qué puedes evitar. Entonces tú, por ejemplo, para el celular, hombre, si tú eres una persona que eres muy regular para aguantarte o regularte en el tema de no usar el celular mientras manejas, entonces pon el celular en modo avión, apaga el celular, tíralo en la silla de atrás, demás, ¿cierto? Échalo en la maleta, cualquier sitio donde usted no lo pueda ver, porque un segundo de distracción puede causar un accidente grande. ¿Sí? Inclusive, y hay muchas campañas que lo han hecho, en Europa inclusive hacen una campaña donde las personas las ponen en el cine, las ponen acá manejando, se distraigan y ¡pum!, se chocan y generan un problema grande. Entonces,
básicamente es yo cómo puedo generar la disonancia cognitiva. Vea, ¿qué es procrastinar? Postergar. ¿Saben qué es lo que más procrastinamos nosotros? Nuestra propia felicidad. ¿Por qué se los digo? O sea, no es un tema de uno estar así con una dopamina en todo momento, pero sí es, uno pasa que se gradúa y uno dice, no, espérate que yo me haga la especialización para hacer la aceleración. Después, ya después no, que hago la especialización, después la maestría, y te quedas viejo y no celebras. Y resulta que nosotros necesitamos, porque es un tema también de ser humanos, sentir esa descarga, esa adrenalina, donde uno diga, uy, estoy de raquera, me estoy recompensando por algo. Entonces, ¿cuál es el premio que te estás dando? ¿Sí? A veces uno, hay cosas que las ve muy mecánicas, respirar, el levantarse y demás. Cuando tú llegas, y volvemos al modelo de esto, ¿cómo te está recompensando por usted se fue y hablamos de usted? No. Sí, imagínese. No. Sí, ahí fue un tema del mapa de calor ahí. Bueno, ahorita te explicamos el chiste, no nos damos ahí. Cuando, inclusive uno de los temas que uno les dice, cuando termines el semestre, hombre, no solo celebra contigo, sino con los tuyos. Terminar un semestre no es una cosa para nada más. No me vaya para romper esta vida de semana tampoco. Y por eso es que ustedes pues dicen, estoy capaz. O sea, ustedes no creen, pero uno también necesita uno mismo la palmadita. No espera la palmadita de otros, espérate la palmadita tuya. Bueno, empleado satisfecho desempeña mejor, se puede medir con encuestas de clima laboral. Hay un tema de cultura, un tema es lo que llamamos el error de atribución fundamental o el sesgo de autoservicio. ¿Qué es el error de atribución fundamental? Uno que va a decir es que los empleados no están comprometidos, los resultados no están dando y puede existir que haya factores externos que yo no esté analizando, por eso es que yo voy a estar haciendo el prestel. ¿Sí? Y el sesgo de autoservicio. Si las cosas están bien o van bien, soy un gran líder. Si las cosas van mal, soy un mal empleado. Es así. Y pasa. Hay unos temas que uno también tiene que tener y en cultura es mucho tema de percepción que uno tiene que tener mucho cuidado. Por ejemplo, la selectividad. Un ejemplo de la selectividad pasa en nuestros días. A nosotros nos llegan muchos mensajes. ¿Sí? Todos, así ustedes no lo quieran, todos estamos en un grupo familiar. ¿Sí? Entonces, vale, inclusive salió una noticia ayer que decía WhatsApp va a limitar el número de mensajes reenviados. Entonces el titular decía, le van a quitar la felicidad a las tías. Sí, porque chao impresionante, chao violín, un montón de cosas. Entonces pasa que en los grupos familiares, a las 7 de la mañana ya saludaron 40 tías, ¿cierto? ¿Qué pasa? Justo alguien dijo, el fin de semana hay un encuentro. Y como había tanto mensaje, usted no lo leyó. ¿Sí? Entonces uno ¿qué hace? Muchas veces uno hace un escaneo rápido y uno no lee toda la información. Eso es un tema de selectividad. O pasa que cuando uno está generando un proyecto de más, solo está mirando personas que sean muy similares a uno o información que le sea también a uno muy similar. O estereotipar. Uno ve a una persona y dice, no, esa persona debe ser, no sé, si fuma, no, esa persona debe ser, no sé, puede ser una persona violenta. Eso puede ser un estereotipo que yo tengo. O el efecto halo, que es un tema bastante retador y es, por ejemplo, con el tema de las impresiones.
se dice que la primera impresión es la que manda la parada. Y resulta que a veces la primera impresión, uno queriendo reflejar la mejor cara de uno, no termina siendo tan buena, ¿cierto? Entonces, cómo tú buscas que estos atajos de la percepción no te eviten o no te posibiliten trabajar con la cultura. Entonces uno la cultura la puede medir. Yo les voy a pedir, vean, tener el código QR y ustedes van a hacer la encuesta como si fueran empleados de la Universidad de Medellín. Y vamos a ver qué sale esa encuesta. ¿Sí lo escanearon? Esto, a ver, yo miro a ver si me aparece aquí. Si hay una pregunta donde la respuesta es imposible, no me ponen nada. Sí, intenta si quieren lo que sea más cercano a lo que ustedes consideran que pudiese ser. Ya te pongo otra vez el fuego. Gracias. Piénsenlo como si fueran empleados de la universidad. Entonces, estos son ejemplos de cómo uno empieza a valorar la cultura de la organización. Y ahorita empieza a mirar y hacer el análisis de la misma. Claro, vamos haciendo pues la evaluación, chicos.
Ya me fue la genial cuando termino. Entonces ustedes empiezan a ver, chicos, entonces uno empieza, pues, a mí me gusta mucho esta herramienta, es muy práctica. Te dice dónde contestan, la mayoría, aquí te dice, te sientes inspirado por la misión y propósito. Pues esto han sido a través de los años que hago esto para esta materia, más de 250 personas que han respondido, 36 se sienten inspirados por la misión y del propósito. En mediana medida, 50%, poco el 12%. Entonces aquí uno dice, aquí hay que hacer el trabajo, ¿cómo genero temas para que las personas estén mucho más inspirados por la misión y el propósito? Entonces uno dice, ¿será que la misión y propósito sí están bien estipuladas o no? ¿Están los valores de la organización alineados? Un 87% sí, un 12% no. ¿Recomienda la organización como un buen lugar para trabajar? 60% sí, un 40% más o menos. Protege frente a la discriminación, 81% sí, un 18%, lo cual es relativamente alto, hay un trabajo para hacer allí. Áreas de distracción para descansar, el 76% te dice que sí, pero el 23% te dice que no. Y uno aquí en cultura también empieza a mirar no solo la mayoría, sino también cómo trabaja el tema de esas minorías. Es un trabajo físicamente cómodo, 41% te dice que sí, algo te dice 48%, poco el 7%, nada el 46%. Trabajo que se puede hacer. Tiene acceso a recursos, siempre 47%, la mayoría de las veces 43.8%, algunas veces 7.44%. El ambiente de trabajo refleja la cultura, 90% sí, 10% no. Esto empiezas a ver y empiezas a analizar a partir de estos grandes componentes, como este sí o esta mayoría de las veces o muchas veces empieza a ser mucho más grande. Entonces uno aquí empieza a hacer ciertos trabajos. Por ejemplo, consideras que la organización celebra sus logros, entonces uno dice, ¿será que hay que hacer un tema de diseñar un programa
programa de recompensas o reconocimientos dentro de la organización. Y así, mira que uno puede tener un tema que parece tan cualitativo, lo vuelves mucho más cuantitativo. Con la cultura viene algo también y es el cambio. Nosotros hablamos que el cambio es algo que altera una cotidianidad. Y cuando decimos que el cambio es algo que afecta a la cotidianidad, hay algo interesante y es cuando tú le preguntas a las personas, 95% de las personas son abiertas al cambio, hasta que los toca, que era lo que nosotros hemos hablado acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cambio, y cuando hay una afectación, tú dices y empiezas a evaluar qué es lo que estás ganando y qué es lo que estás perdiendo por el cambio. ¿Sí? ¿Por qué nosotros podemos tener cambio? Porque hay un tema de estructura, lo que le explicaba a esta chica es una organización de 5 personas y 2 personas que trabajan, una era la líder y la colaboradora, le cambiaron la estructura, no le quitaron el sueldo, siguió ganando lo mismo, pero él decidió que esa estructura la afectaba a ella emocionalmente. ¿Sí? El tema de las relaciones de autoridad, el tema de los mecanismos de coordinación. Por ejemplo, uno habla, cuando uno quiere trabajar el tema de cultura organizacional, uno está mirando cómo son los mecanismos de relacionamiento a nivel vertical, pues no genera un ambiente bonito, no. Mecanismos verticales y mecanismos horizontales de relacionamiento. Normalmente lo que funciona muy bien en la organización son los mecanismos verticales de relacionamiento. ¿Qué son los mecanismos verticales de relacionamiento? Jefe, colaborador y demás. Mecanismos laterales, área 1 o personas. Por ejemplo, el líder del área de mercadeo puede hablar con el líder del área financiera sin ningún problema. El problema de las organizaciones son los mecanismos laterales. Como les decía al principio, los hilos. Los hilos, S-I-L-O-S, hace que un área esté independiente de la otra. Es el problema de mecanismos laterales. Cuando hay un rediseño de los trabajos o el span de control, el span de control quiere decir cuántas personas tienes tu cargo. Se sugiere que una persona no tenga muchas personas a cargo. ¿Por qué? Porque tener una persona a cargo implica ciertos componentes. ¿Sí? Desde manejar, llamémoslo así, los conflictos, hasta manejar la alimentación que tú le tienes que dar a tus empleados. ¿Sí? Se sugiere que una persona no tenga directamente pendientes más de 7 personas. ¿Sí? Porque ya es bastante. Cuando tú tienes 150 personas, tú finalmente no le das ninguna reglamentación de ok, vea, esto es lo que has que hacer, a mí no me importa, y finalmente sucede que tú no logras estar o mejorando la productividad de los empleados o los colaboradores. ¿Qué otros cambios puedes tener? Un tema de tecnología, cuando cambian los procesos, los métodos, los equipos. Yo a las organizaciones les sugiero automatice lo más rápido posible las cosas antes de contratar personas, porque es muy difícil cuando tú quieres optimizar y metes de una vez en automatización y quieres saber que ya no necesitas tantas personas. Entonces uno dice, no, automatice antes de que le ponga que cuando esté creciendo para que no tengan que contratar más personas de las que necesitan. Lo otro es el tema de personas. Las actitudes, las expectativas, las percepciones, los comportamientos. Recordé algo con la pregunta que haces ahora, Tiziana.
Hay una entidad a nivel mundial que se llama Great Place to Work, los mejores lugares para trabajar. Y ellos a través de unas encuestas empiezan a hacer unas evaluaciones a los empleados y caracterizan y clasifican las organizaciones como cuáles son los mejores lugares para trabajar. Aquí en Colombia, las dos organizaciones que normalmente se pelean en los primeros puestos es Grupo Éxito y Bancolombia. Sin embargo, yo conozco personas de Bancolombia y Grupo Éxito que me dicen que trabajar ya es un infierno. Es decir, ¿por qué digo eso? No necesariamente un lugar que sea muy bueno para trabajar es bueno para todos o viceversa. Entonces tú empiezas a mirar comportamientos, actitudes, expectativas y nuevamente empiezas a trabajar el tema de cómo tú logras a través del trabajo con personas que las personas tengan un mayor compromiso hacia lo que están haciendo. Porque existen cambios. Cambios existen por factores externos y factores internos. Por temas de que hay cambios a nivel social, cultural, demográfico, político, económico, tecnológico, porque la empresa o el sector está cambiando o hay un nuevo competidor, porque hay una nueva legislación, una nueva regulación, porque las demandas de los consumidores cambian, o hay un cambio por factores internos, bajo desempeño, baja satisfacción, porque cambiamos la misión, cambiamos los líderes o cambiamos los conflictos. Nosotros hace unos años cambiamos de directivas. ¿Sí? Cuando uno dice que cambia de directivas, ¿qué pasa? Cuando cambia, por ejemplo, en el caso del rector, pero en la empresa cambia el presidente. Indudablemente va a haber un cambio. ¿Por qué? Porque todos trabajamos las cosas diferentes. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, cambian las directivas? Esto es algo que lo van a ver, es muy normal en las organizaciones. Cuando cambian las directivas, pues es posible que quienes son los primeros que se afectan, la línea más alta. ¿Por qué? Porque cuando llega un nuevo presidente, pues va a querer trabajar con los proyectos. Y así va pasando. ¿Cuáles son los tipos de cambio más comunes? Hay lo que nosotros llamamos el cambio más radical, y es cuando, por ejemplo, nosotros cambiamos modelo de negocio. ¿Sí? Hace 20 años, el éxito era ¿qué? Un tema minorista. Ya el éxito ya uno lo clasifica como un tema minorista. Si uno puede decir que el éxito es hasta más propiedad que cualquier otra cosa. ¿Sí? Entonces, cuando usted empieza a cambiar su modelo de negocio, eso genera que, lo que nosotros consideramos como un cambio muy radical. Cuando es un tema, por ejemplo, incremental, cuando usted tiene que hacer o empezar a hacer pequeños cambios, por ejemplo, cuando te metes a un tema de cambio de sistemas de calidad, ¿sí? Por ejemplo, el FQM, que lo vas haciendo por estrellas. O un tema de desarrollo, cuando tú quieres ampliar la capacidad productiva. O un tema remedial, un problema que sucedió y lo voy a organizar. Entonces se dañó un circuito, organiza el circuito para que haya luz y siga la empresa trabajando. O un tema de transformación, cuando cambiamos la visión, todo lo que son los productos o servicios. O cambiamos los sistemas de producción de empresas. Y otro tipo de cambio, para mí el cambio más complejo es el cambio que tiene que ver con personas cultivas. ¿Sí? Entonces esto hay que hacer una serie de actividades para incluir los valores, las normas, los roles y demás. Cuando hay cambio de estructura, cuando hay un tema de fusión, o cuando la fusión no funciona y tienen que separarme. Lo más teso, cuando hay que hacer un downsizing, que es un downsizing, un recorte personal. Y eso pasó recientemente con Tico, que le tuvo que pedir, cuando hay cierto porcentaje de empleados, no recuerdo cuál es el porcentaje exacto, usted tiene que pedir un permiso al Ministerio de Trabajo para poder hacer esos despidos. Y el Ministerio de Trabajo genera una persona que empieza a garantizar que se cumpla con todos los, ¿cómo llamaría? Con los estándares y con todo los beneficios que tienen los empleados, la protección del trabajador. Pero a veces hay que hacerlo. Es duro. Y cuando, por ejemplo, en tema de
centro de ubicación. Pasó una vez un colegio que estaba por ahí por el poblado, se fue para la Loma del Escobedo, pues, no es muy lejos. Hubo un problema dentro de la organización porque decía, ve, yo antes tenía que coger un bus para venir acá, yo tengo por 2 buses, aquí no tenía que utilizar saco, allá sí tenía que utilizar saco, ¿cierto? Entonces, también cuando uno hace un tema de cambio, ¿cómo tú preparas a las personas para el cambio? Y esto es lo que seguiremos viendo la próxima semana. Chicos, el lunes ustedes me van a extrañar, yo no me voy a extrañar. Entonces, enfermedades que estuvo en la tristeza. Muy bien. Vamos adelantando el trabajo, cualquier cosa me van escribiendo, yo respondo, ¿cierto? Si de pronto me demoro en el correo, llamen por Teams, porque no es lo mismo de que llegan las notificaciones más rápido, pero también, igual yo estoy mirando. Tenemos en 2 semanas la entrega del trabajo. ¿Sí? Ustedes van a ver, ustedes lo ven en el cronograma, porque somos un grupo muy amplio, es posible que nos demoremos tanto los viernes. Cada grupo va a tener 20 minutos para exponer, máximo. Y esperamos pues, que sea un tema también muy creativo, que trae mucho la creatividad. Cualquier cosa me están avisando y preguntarles si enseñan el día de hoy. La cultura de una organización es muy importante a lo que uno piensa. Es mucho más importante. Por más que la empresa se preocupe por los trabajadores, es la significación. Y entonces ahí también tú como dices, porque es una pregunta muy interesante que nos hacían y con el comentario tú ves, ¿cuál es el sano medio? A uno que supiera cuál es el sano medio. Uno como organización va haciendo ciertos trabajos hasta que llega a se le acaba el presupuesto. ¿Qué quiere uno? Ah, no, es que queremos que cada 15 días nos den un viernes de pizza. Por ejemplo, ahí, donde, pues, bueno, o cambia pizza por otra cosa, porque no es el ejemplo. Ya, cuando tú empiezas a mirar, hay un momento donde llega un límite donde la organización va, esto es lo que puedo hacer, más de ahí. Es ahí un poco complejo, pero sí, no es tan fácil como uno quisiera. ¿Qué más allá del día de hoy? Lo más difícil de un modelo cuantitativo es cómo meter la parte cualitativa, cómo ejecutarlo y cómo meter ese riesgo a las personas. Nosotros que estamos tan metidos en el tema de finanzas, a ellos le llaman las neurofinanzas. ¿Y qué son las neurofinanzas? Cuando usted le mete todo el tema de la percepción del riesgo a los modelos. ¿Sí? Usted póngame en un modelo cómo va a colocar una variable, un delta, dentro de la variable que significa el miedo. Y ahí está. ¿Cierto? Por ejemplo, el tiempo es una variable impresionante. ¿Qué pasa cuando usted tiene más tiempo para planear algo que cuando tiene que tomar la decisión ya, en caliente? ¿Sí? Y eso puede afectar los modelos. Chicos, me encanta verlos, cuídense. Chao. Gracias, hasta luego. Profe, una pregunta.